sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Muy bien, vamos a orar, vamos a poner este momento en manos del Señor y nos vamos a llevar algo el día de hoy. Una cosa, llévate una, ¿sí? Tú miras y escoges de todo lo que se habla, qué es lo que más te gusta y lo que más te suene, eso es lo que Dios te quiere decir. Ese es el mensaje que Dios tenía hoy para ti, ¿de acuerdo? Esa es la manera en que uno tiene que aprender a ver cómo Dios me habla. No es que te tengas que recordar la prédica o memorizar, no. En la medida en que uno va avanzando en el tema, en la temática y uno va desarrollando, habrán cosas que te impacten, ¿cierto? Y eso que te impacta es lo que Dios dice, toma esto, llévatelo, ¿sí? Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en toda verdad, que nos guíe en este momento y que nos enseñe, que nos muestre y que arraigue en nuestros corazones lo que Dios disponga y que vea Él que necesitamos. Bueno, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por mis hermanos aquí reunidos, Señor. Este es un momento especial. Y yo te pido, Señor, que perdones todo lo que hayamos hecho y que te ha ofendido, Dios, porque a veces minimizamos tu santidad, como decía mi esposa ahora. Señor, te damos la honra a ti, te doy la gloria, te bendigo, mi Señor amado, y te doy gracias por este momento, Señor. Te doy gracias porque has sido bueno en gran manera, Señor, y te alabamos, Padre amado, te bendecimos, Señor, te glorificamos y disponemos nuestro corazón, Señor, delante de ti para aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Bueno, veo que hay algunas personas de pronto que no estuvieron la semana pasada escuchando la enseñanza, y la enseñanza de hoy va enlazada con lo de la semana pasada, ¿cierto? La semana pasada estamos viendo las bienaventuranzas, bienaventurado, bendecido, ¿sí? Alegre, gozoso. Y ese alegre, ese gozoso, ese bienaventurado y ese bendecido es para alguien especial, ¿cierto? Y para ese alguien especial tiene que ver con que no es para el que no ha nacido de nuevo. Esa bienaventuranza y ese gozo no es para los que no han nacido de nuevo. Esto fue diseñado para los que realmente nacieron y conocen, nacieron de nuevo y conocen al Señor. Y ustedes se acuerdan, los que vinieron la semana pasada, que yo les decía la semana pasada, que esto va en contraposición de lo que el mundo ofrece, de lo que realmente el mundo te está vendiendo hoy en día, a través de todas las redes sociales y de todos los medios. ¿Por qué? Voy a volver a leer. ¿Cuántas bienaventuranzas son? Bueno, aprendan. 8. ¿Listo? ¿Cuántas son? 8. Eso que todo el mundo los vea y que como esto se publica, ya en esa iglesia, gente en esa iglesia sabe mucho. Entonces, ¿cuántas bienaventuranzas son? 8. Todos saben. Qué bien. Sí, esta iglesia conoce de la palabra. Bueno, 8. Y esas bienaventuranzas, ya lo habíamos hablado, van en contraposición de lo que el mundo ofrece. ¿Por qué? Bienaventurados los pobres. ¿Y qué te dice el mundo? Que hay que ser, ¿qué? Rico, multimillonario. Bienaventurados los que lloran. ¿Y qué te dice el mundo? Que hay que, ¿qué? Que reír, ¿sí? Divertirse, gozarla, no importa de qué manera, es lo que el mundo te dice. Bienaventurados los humildes, y el mundo te dice que hay que ser, ¿qué? Orgulloso. Si tú no tienes una posición, si tú, no, ¿sí? ¿Qué más te dice el mundo? Perdón, la palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y el mundo va a decir, ¿yo qué voy a ir allá? Aguantar hambre. ¿Se acuerda que lo hablábamos la semana pasada? Eso va en contra de lo que el mundo dice. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. No, sí hay que ayudar, pero hay a poquitos. Bienaventurados los de limpio corazón. Uy, no, esos manes son religiosos. No, eso no. Bienaventurados los que procuran la paz. No esta paz falsa que te están vendiendo. Hablábamos de eso. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por su causa. Y los delincuentes, ay sí, o sea, yo soy bienaventurado, a mí la policía me persigue. No se trata de esos perseguidos. ¿Sí? Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan,
Si a mí a toda hora me insultan, sí, pero es que a toda hora la anda embarrando. No se trata de eso. Todo esto tiene una connotación eminentemente espiritual. Eminentemente espiritual. La semana pasada hablábamos, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿cierto? Y les quiero retomar para enlazarlo con lo de hoy. Ese pobre de espíritu, ¿a qué se refiere? El pobre de espíritu habla de la humildad de corazón. Si tú no eres humilde, jamás podrás ser salvo. Jamás. Y no podrás ser salvo por una sencilla razón, porque esa falta de humildad no va a hacer que tú reconozcas que eres pecador. Y si no reconoce que eres pecador, no necesitas de un Cristo. Porque ¿para qué necesitas de Cristo si tú no reconoces que eres pecador? Si tú sientes que nunca pecas, que es que yo soy bueno, ¿sí? No necesitas a Jesús. Pero te digo, sin Jesús te vas al infierno. Es sencillo. Así es sencillo. Sin Jesús nos vamos o se van al infierno. No, yo no voy a ir. ¿Sí? Entonces, ese pobre, quiero recordarles que cuando la palabra dice bienaventurados los pobres en espíritu, ¿se acuerda que yo les dije que no era el pobre de espíritu? El pobre de espíritu es el que no saca espíritu para nada, ¿sí? Que no tiene actitud para nada. Pero el pobre en espíritu, y este término pobre, traducido literal, hace referencia a una persona miserable, al que no tiene con qué pagar nada, con qué comprar nada, al que no tiene absolutamente nada. Y cuando Jesús está diciendo bienaventurado el pobre en espíritu, es aquel que no tiene con qué pagar su pecado. Como yo no tengo con qué pagar el pecado, Dios me dice, eres bendecido. Suena contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo así que soy bendecido cuando soy un miserable pecador? Claro, porque es que ese miserable pecador va a reconocer una necesidad y esa necesidad es el perdón del Padre. Y cuando yo reconozco, cuando yo soy humilde, ¿sí? Y reconozco esa necesidad y reconozco mi condición de pecador, entonces voy a ir ¿a quién? A los pies de Cristo. Esa canción que sonaba ahorita, glorioso el día que veré el rostro de aquel que me salvó, tremenda canción. Yo no sé si tú algún día te has puesto a pensar, ¿cómo será ese día en que tú veas el rostro de Jesús? Lo que tú puedas llegar a sentir, lo que habrá en tu corazón, ¿sí? Y la verdad, yo no sé si alguno de nosotros pueda incluso dignamente levantar la mirada a aquel que entregó su vida, ¿de qué manera? Al Dios mismo, entregando su vida para salvarnos. Yo creo que habrá tanto gozo. No sé usted, pero yo me imagino a veces eso y yo digo, uy, no, eso debe ser impresionante. Y creería, caeríamos, como dice la canción, de rodillas a sus pies. De rodillas a sus pies. Tremendo Salvador, tremendo regalo. ¿Qué es esa salvación? Y de eso nos está hablando la palabra. Bienaventurados los pobres de espíritu, aquel que reconoce humildemente. ¿Y cómo nos fue el trabajo en humildad esta semana? ¿Te acuerdas que hablábamos para quienes no era eso? ¿Cómo nos fue en humildad? ¿Fuimos altivos todavía? Si lo hicimos, sigamos trabajando. Sigamos trabajando en eso. Y pidámosle al Señor que nos muestre. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Era en reconocimiento a eso. El pobre de espíritu es aquel que se da cuenta que necesita cada vez más de ese Salvador. Mire, déjame decirte algo. Y yo quiero y perdóname que yo sea tan insistente en esto, pero si tú eres consciente, en la medida en que yo sea persistente en este tema, yo lo que quiero es que tú vayas siendo más consciente. Si tú estás sentado aquí, es porque algún día tú deseas ver la gloria de Dios.
seguro, si tú estás sentado acá y anhelas ver la gloria de Dios, mi función acá es decir, ¿qué dijo Dios en su palabra de cómo logramos ver la gloria de Dios? Y yo procuraré, en la medida en que Dios me lo permita, ¿sí?, honrando su palabra, buscar la manera de llevar el mensaje lo más exacto posible y no distorsionar lo que Dios dice de su palabra, para que todos podamos entender y algún día todos gozosos veamos la gloria de Dios. Realmente ese es el anhelo nuestro. Eso es el anhelo. Y si tú estás sentado acá, con toda seguridad, yo creo que también es tu anhelo. Entonces, cuando hay humildad de corazón, entonces viene la palabra de Dios y dice, bienaventurados los que lloran. O sea, serán bendecidos y serán consolados aquel que llora, porque ellos recibirán consolación, dice Mateo 5:4. Y esta bienaventuranza está ligada con la anterior, ¿por qué? Porque cuando yo soy humilde y me reconozco pecador, viene la siguiente bienaventuranza. Y esa bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran. ¿Saben por qué lloran? No porque ven una novela mexicana. ¿Cuántos han visto novelas mexicanas que lloran y porque sí, porque no y porque sí, las moscas? Yo las veía porque mi suegra me ponía a verlas, pero ¿cuántos de ustedes las veían? Ninguno. Ay, bueno, una, dos. Bueno, ay, solo usted, pastor. Sí. No se trata de ese llanto. No es un llanto natural. No es un llanto por lo que yo quería haber hecho y no pude lograr. De ese llanto no está hablando la palabra de Dios. La palabra de Dios acá está hablando de que en su humildad tú te reconoces pecador, y cuando tú te reconoces pecador, ¿sabes qué? Te duele el pecado. Te va a doler el pecado. Y cuando a ti te duele el pecado, entonces tú lloras porque le has fallado a un Dios que te ha amado todos los días de tu vida. De ese llanto es el que me está hablando la palabra de Dios acá. Esta es la segunda de las 8 bienaventuranzas. ¿Y sabes algo? Esta segunda, las primeras 4, yo les decía, tienen relación con Dios, y las siguientes 4 tienen relación con el semejante, ¿verdad? Entonces estamos en la segunda. ¿Por qué tiene que ver con Dios? En la primera, porque yo soy humilde, el único que me puede perdonar es Dios, el único que me puede dar la paz por el perdón, ¿quién es? Dios. Y en esta, ¿ante quién me lamento por haber fallado? No ante el vecino o ante la vecina, no, delante de Dios, delante del mismo, tengo que confesar el pecado. Y aunque la palabra bienaventurado significa dichoso o feliz, tal vez alguien se preguntará, pero ¿cómo alguien que llora puede ser bienaventurado, dichoso o feliz por estar llorando? ¿Sabes por qué? Porque estás reconociendo tu condición verdadera delante de Dios. El mundo te ha llevado a que tú el pecado lo minimices y todo lo vemos normal, todo. Cuando la bienaventuranza dice bienaventurados los que lloran, no hace referencia a los incrédulos que sufren cuando las cosas no les salen como ellos quieren. Yo no sé si alguno de ustedes han conocido personas que hasta incluso en ciertos niveles de enojo lloran. O aquellos que cuando las cosas no les salen como ellos quieren, lloran. O sea, son tan egocéntricos que cuando las cosas no les salen como ellos querían, y era que yo quería así, y tenía que ser así, y eso le genera llanto. Hey, hermano, dominio del Espíritu Santo. ¿Tienes control y tienes dominio del Espíritu Santo? Porque si no lo tienes, ya sabes algo de lo que le puedes pedir al Padre. Para eso estamos acá. Tú le puedes pedir al Señor, Señor, estoy falto de dominio del Espíritu Santo. No estoy siendo gobernado por el Espíritu Santo, estoy siendo gobernado por mi carne.
No hace referencia a los hombres del mundo que lamentan su desgracia. No hace referencia a eso. ¿Cierto? Pero tampoco hace referencia a los cristianos, ¿sí?, que por causa de la obediencia y de su justicia y de obrar bien, sufren. Este llanto no hace referencia a eso. ¿Por qué no hace referencia? Porque está en Mateo 5:10. En Mateo 5:10 dice, bienaventurados aquellos que sufren por mi causa. Entonces, hay algo especial allá, ¿sí? No hace referencia a esto. Dice el Mateo 5:10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Más adelante vamos a estudiar en detalle, así como hemos estudiado el de los pobres en espíritu y estos que lloran, ¿sí? Vamos a estudiar a estos que son perseguidos. Tienen que tener una connotación diferente y una característica especial. Entonces, la pregunta es, ¿a quiénes se refiere? Esto se refiere a aquellos que verdaderamente sienten la carga de su pecado. Aquellos que realmente sienten esa pobreza espiritual. Y tal vez muchas veces nosotros, yo no sé, aquí debe haber, y he conocido, gente que lucha contra un pecado y que no lo ha podido sacar. Pero que llega el momento en que tienen que tomar decisiones. Y no se trata de que se lamente cada vez que peque y va y se peca y entonces quiere llorar y no se trata de ese llanto, ¿sí? Porque ahorita vamos a mirar algo y es que Judas se lamentó. Pedro también falló. Pero hay una diferencia entre un lamento y un arrepentimiento. ¿Cuál es el que tienes tú? Hay gente que se lamenta por pecar y vuelve y cae en lo mismo, y vuelve y cae en lo mismo, y vuelve y cae en lo mismo. Eso es un lamento, igual que Judas. Pero un verdadero arrepentimiento es el que te lleva a cambiar. Tú tienes que ser consciente de eso. Es aparentemente irónico que es bienaventurado, bendecido, gozoso el que tiene lágrimas, el que llora. La palabra de Dios dice en el Salmo 42:1, dice que como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Eso dice. Entonces, cuando creo que Miguel decía ahorita al comienzo que toda la naturaleza y todo lo que podemos ver habla de la creación. En Job, si ustedes leen el libro de Job, Dios reta a Job y le dice, ¿quién creó las profundidades del mar? ¿Quién conoce el fondo del mar? ¿Quién creó la tierra? Si no fue Dios. ¿Sí? Pero ¿sabes algo? La tierra y todo lo que hay en ella habla de la existencia de Dios. Y entonces resulta que cuando yo leo este Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En la medida que he venido preparando los sermones o las enseñanzas los domingos, yo digo, a Dios no se le escapa absolutamente nada, nada. Y si Él coloca aquí el ciervo, este animal, eso tiene que tener alguna razón. Algo de trasfondo nos quiere enseñar Dios ahí. Y entonces empecé a mirar, ¿cómo así? ¿Qué pasa cuando el ciervo brama? ¿Cómo lo hace? ¿Qué sucede? ¿Sí? Y entonces resulta que empecé a investigar y el ciervo pues es un animal salvaje, come hierba, tiene unos cachos bien prominentes, ¿cierto? Y fue diseñado para vivir en las montañas, en lo alto de las montañas. Tiene cola corta, pelo marrón, entre marrón y gris y un cuero fuerte. Todo eso tiene unas características especiales que nosotros vamos a ver. Hoy pasa es que hoy no me aplica todo, pero hoy sí quiero mostrarles algo de lo que tiene que ver y el por qué está en ese Salmo 42.
El macho, el ciervo macho, tiene unos cuernos grandísimos, ¿cierto? Y él se ufana de eso. El animal se hace y cuando está en celo desciende de la montaña y va a pelear para poder aparearse. Pero cada año se le caen sus cachos. O sea, Dios, en medio de su sabiduría, todo eso que le orgullece a ese animal se lo quita. Pero ¿qué tiene que ver el ciervo bramando? Resulta que hay una debilidad en el ciervo, ¿sí? Así como tiene fortalezas y tiene la capacidad de escalar montañas inhóspitas, ¿sí? El ciervo tiene una gran debilidad y es que padece de sed. Padece de sed. Y cuando el animal padece de sed, entonces hay algo que hace, brama, porque anhela agua. Es su manera de expresar ese sentir y ese deseo del agua. Y dicen los estudiosos que ese animal toma aire y desde lo más profundo de sus entrañas exhala para poder generar como ese alarido, ese grito de necesidad. Y entonces el Salmo, ¿qué me dice? El Salmo 42 me dice, como el ciervo brama por las corrientes de agua, ya empecé, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es decir, desde lo más profundo de mi ser debe salir el deseo de restablecer mi relación con Dios. Como el ciervo desea esa fuente de agua, yo debo desear esa fuente de agua viva que es Cristo, desde lo más profundo de mis entrañas, desde lo más profundo de mi ser. Y yo te hago una pregunta. ¿Tú deseas la reconciliación con Dios desde lo más profundo de tu ser? ¿O pasan los días y pecamos y acumulamos y no nos importa? Porque no tenemos tiempo, porque la oración no es importante, porque mi relación con Dios no vale. ¿Ese es el cristiano que Dios quiere? Como el ciervo brama, tiene que ser nuestro anhelo por el deseo de esas aguas. Mire lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, Jesucristo dijo, cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El siervo busca una fuente porque un poquito de agua no le sirve, él mantiene en constante sed. Por eso es que nos compara con el siervo, porque nosotros tenemos que sentir constantemente esa sed de reconciliación, esa sed de comunión con el Padre. Bienaventurado el que tiene esa sed de Dios. Bienaventurado aquel que por lo menos, yo no sé cada cuánto oran. Deberían ser todos los días. Y lo que les digo, no en el Transmilenio, no ahí que en la buseta ahí va uno con el cachete en el vidrio y orando, ya estoy orando. No. No. Y si tú analizaras, todos tenemos tiempo para muchas cosas que no valen la pena, pero no para ir a esta fuente. Y como el siervo va a esta fuente, yo tengo que ir a esta fuente. El siervo no necesita una porción de agua para saciar su sed. El siervo lo que necesita es toda una fuente, una corriente misma. Y Dios nos dice, yo soy esa fuente inagotable. ¿Por qué no vienes y mantienes sediento? ¿Por qué? Miren, ese Salmo 51 es un ejemplo elocuente. El Salmo 51. Yo no sé cuántos lo han leído.
No lo pensaba leer completo, pero lo voy a hacer. Y lo voy a hacer por una sencilla razón. Porque resulta que esta mañana vuelvo al devocional que Dieguito hizo. Habla acerca de la falla de David con Betsabé. Mi esposa lo menciona nuevamente y yo lo tenía acá en el Salmo 51. El Salmo 51 fue escrito por David y es haciendo alusión a ese pecado. Pero yo lo traigo a colación por una sencilla razón. Usted quiere orar para arrepentirse, mire, Dios te está diciendo, Dios te está dando el manual. Mire lo que dice acá. Mire lo que dice David. Ten piedad de mí, oh Dios mío, conforme a tu misericordia. Primero me acojo ¿a qué? A la misericordia. Soy consciente de que yo he fallado y que yo necesito, así como el siervo necesita las aguas, yo necesito ¿qué? Misericordia. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Un hombre que conocía a Dios, un hombre que tenía relación con Dios. Y le dice, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Cuántos confesamos nuestros pecados de esta manera? ¿O cuántos sencillamente llegamos y decimos, Señor, perdóname? Y eso es todo. Y eso es todo. Y mira David aquí está expresando que dolor por el pecado. Porque conocía a ese Dios que lo ha amado, que lo ha cuidado, que lo ha protegido siempre. Y entonces David le dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Mire este versículo 6. Tú deseas la verdad en lo más íntimo. Ve, Dios conoce tu pecado. Y en lo íntimo, dile la verdad. Y me dice, pero en lo secreto, tú me darás en compensación, ¿qué? Me darás a conocer sabiduría. ¿Sí ven ese Dios? Yo voy y le confieso mi pecado y Él quiere mi verdad en lo secreto. Y aún en lo secreto Él me va a dar ¿qué? Sabiduría. Para vivir de una manera diferente, para no volver a pecar. Y es eso lo que realmente necesitamos nosotros. ¿Cuántos de nosotros, miren en serio, todos como los siervos, necesitamos esa fuente de agua? Y el que diga que no, aquí y esté aquí, yo te digo, no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Y que nadie te diga algún día cuando estés delante de Dios que no te lo dijeron. Ven, porque en vez de ver algo como negativo este llanto, en vez de verlo como algo que no vale, nosotros tenemos que verlo como la misericordia y la gracia de Dios. Bienaventurado aquel que llora, bienaventurado aquel que con humildad de corazón va y de rodillas declara su pecado delante del Señor. Bienaventurado, bendecido y gozoso. Pablo decía en 2 Corintios 7:10, dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Yo no sé si a usted en algún momento le pasa esto, que cuando usted peca, yo no sé cuántos, levante la mano, no mentiras, que cuántos de los que pecan acá se sienten gozosos. Ninguno.
Si ninguno se siente gozoso, entonces está en el otro lado. Claro que no falta el que diga, no, yo estoy normal. No. Con toda seguridad, si no hay gozo, debe haber tristeza. Y entonces Pablo dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento. ¿Cómo así que la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios? Esa tristeza quiere decir, o me habla, del dolor de haber pecado. Ese dolor de haber pecado que es conforme a la voluntad de Dios, porque Dios es santo, yo no debía haber pecado, produce en mí ¿qué? Arrepentimiento. Hermanos, yo no entiendo. ¿Por qué no nos acercamos a Dios? Así sea para pedir perdón. Dejemos de acercarnos a toda hora a Dios solo para pedirle. Y sigue diciendo Pablo, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Ojo con esto. El verdadero arrepentimiento te conduce a la salvación, sin dejar pesar. Hay gente que vive, dice yo soy cristiano, pero vive con la música mundana de antes, añorando la vida de antes, y terminan viviendo como cualquier mundano. Yo creo que les conté la semana pasada, alguien de alguna vez, la verdad no sé quién, dijo, si vas a ir a pecar, quítate el rótulo de cristiano o de hijo de Dios para que lo hagas como debe ser, pero no juegues con el nombre de Dios. Si vas a ir a pecar, quítate el rótulo de cristiano. Sí, no lo hagas. Dice que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque el mundo siente tristeza porque no logra lo que él quiere, ¿cierto? Porque le fue mal, porque X, por cualquier cosa, ¿sí? La tristeza del mundo es egoísta, es orgullosa. No logré lo que yo quería, mi propósito, mi objetivo, ¿sí? Y esa tristeza del mundo nos aleja de Dios. Mire lo que dice Primera de Juan 2:15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Ayer terminé la prédica, oré, cerré, ya listo. Dije, voy a darme un descanso. Y mi esposa estaba acá con mis hijas en la iglesia ensayando para lo del viernes, el gospel. Entonces me puse a ver una película que me pareció como interesante al comienzo. Y me pareció interesante porque se trataba de un chico que tenía como 15, 16 años y bueno, el caso fue que encontró un periódico donde se puso a leer que hubo un hombre multimillonario que nunca fue a estudiar, pero que consiguió mucho dinero. Y este chico se pone como meta hacer lo mismo. Él dijo, algún día seré billonario, no millonario, billonario. Se lo propuso. Y en el transcurrir de las cosas que fue haciendo en su vida, ¿sí? Lo logró. Pero llegó el momento en que hay una escena en la que él están en Navidad, ¿sí? Y entonces en esa Navidad mucho lujo, mucha cosa. Entonces los hijos ya estaban grandes y uno de los hijos, deme dinero que voy a verme con mis amigos. Y él saca la billetera y tome. Y la otra le dice, yo me voy a ir a comprar unos zapatos con mis amigas y vamos a ir, tome. Solo fue dinero y la esposa en un momento sentada al otro lado del comedor le dice, solo te miran por el dinero. ¿Sí? Y este hombre no dijo nada en el comienzo, pero más adelante. Y bueno, el caso fue que después hizo otro negocio y un día llega y dice, en la prensa sale, un nuevo billonario hay en Estados Unidos. Y él dice, logré la meta. Y él tenía un abogado que era el amigo de él, le dice, logré la meta, pero no soy feliz. Y entonces él va donde su esposa a pretender reconstruir
el hogar que ya no tenía. Difícil labor. Y eso es lo que el mundo te vende. Eso es lo que el mundo te vende. Lo uno, yo te lo digo siempre, lo uno no riñe con lo otro, hay que saberlo hacer en sabiduría. Este librito, que a veces les da pereza coger, tiene esa sabiduría de cómo educar hijos, de cómo levantar hijos en medio. Podrás tener mucha opulencia, pero los puedes levantar bien bajo los propósitos y el diseño de Dios. Y podrás no tener mucho y también lo debes hacer. Y podrás no tener nada y también lo debes hacer. Romanos 12:2 dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, porque como tú piensas, así eres, así actúas. Por lo tanto, tienes que renovar tu mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Siempre. Pero quiero que miremos cuál es la tristeza que provoca el Espíritu Santo y está en Hechos de los Apóstoles 3:19. Dice, por lo tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que de tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Dios. Ese tiempo de refrigerio, no hay nada más importante que estar en paz con Dios. No hay nada más agradable para el ser humano que la paz que el Señor te puede dar. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. Y era lo que les decía, el contraste entre Judas y Pedro. Sí. Judas sintió remordimiento por entregarlo, pero ya, ahí pasó. Pero Pedro se lamentó tanto y fue tan fuerte ese dolor de haber traicionado a su Señor que sintió dolor y lloró. Lloró amargamente, dice la palabra. Y dada nuestra condición, hay una promesa de parte de Dios en medio de esta bienaventuranza. ¿Cuál es? Que tú y yo recibiremos consuelo. Cuando nos duele el pecado, es decir, mire lo que Dios, cómo Dios es de bueno. A mí me duele el pecado y me duele tanto el pecado, Señor, que a veces uno siente que no es merecedor de nada, pero Dios dice, levántate, bástate mi gracia, hallarás oportuno socorro. Bienaventurado el que ya lloraste, hijo, ven, ahora yo te bendeciré. Imagínese ese Dios. Yo no sé si tú lo notas, si tú lo puedes ver. ¿Cómo puedes permitir la dureza del corazón? Yo quiero que miremos ahora cómo aplicamos este pasaje a nuestra vida. ¿Sabes algo? Nos hemos acostumbrado tanto al pecado que lo hemos normalizado, ¿cierto? Y al normalizarlo, al verlo tan normal, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que hemos perdido el horizonte de la santidad de Dios. Yo no sé si ustedes ven cómo los chicos hablan hoy en día, ¿no? Eso es grosería va, grosería viene, mariposo, mariposa, y de ahí no se saca. ¿A dónde estamos llevando? Y eso es lo que ellos tienen en el corazón, eso es lo que ellos sacan. Eso es lo que ellos sacan. Todo lo que tú hables, eso es lo que está saliendo del corazón. Hemos normalizado el pecado y la normalización del pecado es que no importa si digo una grosería, 2, 10, no importa. Eso no es pecado, eso ya es normal. Yo tenía un amigo que hubo una época en que no sé por qué, de dónde llegó esa moda, y que entre hombres se decían papi. No sé si, no, solo a mí. Y él, yo me acuerdo que yo trabajo con él. Y él una vez que, papi, no sé qué, yo le dije, uy, no, hermano, a mí no me diga así. Sí, yo sí me siento raro que otro hombre me diga así de esa manera. Pero es como, en serio, sí, yo no hacía así ni nada de esas cosas, no, sino que no me gustaba. Yo le decía, no, hermano, no me diga así, no me gusta. Sí.
Entonces me dijo, bueno, Fercho, está bien. Entonces, el tema es el tema es que adquirimos tanto el lenguaje del mundo y tantas formas de pensar y de hablar y de no sé qué, y eso le pasa mucho a los jóvenes hoy en día porque les falta carácter. Al joven que no tiene carácter lo manipulan y lo manejan como quiere, como quiera. Y eso es algo que nosotros queremos inculcarle a nuestros jóvenes acá. Carácter, 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 hermano. ¿Sí? Si no te gusta algo, ¿sí? No tienes por qué hablar igual que los del mundo, hermano. Tú tienes que marcar una diferencia. Que te noten, que se note, que se evidencie. Eso es. Cuando hay lamento y tristeza por el pecado, debe venir el arrepentimiento, ¿cierto? Y cuando llega el arrepentimiento, hay ¿qué? Perdón. Y cuando hay perdón, hay gozo. Ahí está explicada la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Yo tengo un corazón humilde, bienaventurados los humildes, porque esa humildad me lleva a reconocer mi condición, y reconocer mi condición me lleva a que me duela, porque yo reconozco la santidad de Dios, y ese dolor me hace doblemente bienaventurado. Bienaventurado por mi humildad y bienaventurado por el dolor de mi pecado. Amén. Van dos bienaventuranzas. Este lloro de las bienaventuranzas es un lloro legítimo, es una tristeza legítima que le agrada a Dios. Esa tristeza le agrada a Dios por una sencilla razón, ¿cierto? Porque reconocemos que es necesario Cristo para alcanzar esa misericordia, y porque es necesario reconocerme y reconocer mi condición. Por eso es que los que lloran serán felices, porque serán bienaventurados, serán bendecidos. Que la próxima vez que tú te acerques a orar, no sé cuándo será, ojalá sea esta noche, mañana, no sé, cuando tengas sus tiempos de oración, que tú sientas que en ese tiempo de oración tu pecado te duele. O sea, toma conciencia, porque Dios te dará consuelo. Una razón por la que no somos conscientes y no nos lamentamos del pecado es porque subestimamos el pecado. Lo pasamos. ¿Qué importa? ¿Sí? Me robé 10,000 pesos, pero fueron solo 10,000 pesos. ¿Sí? Que día estaba en el supermercado y una muchacha me vendió unos aguacates, ¿sí? Y eran como 2,000 pesos. Yo le dije, no, eso está mal. Me miró rayado, me dijo, ahí está bien, esa es la cuenta. Y yo, no, eso está mal. Y dije, esta ya me va a cascar. Pero yo dije, no. Y ella, no, eso está mal, está bien. Yo no sé si era porque la jefe estaba al lado. Yo le dije, es que yo no sé qué me está facturando usted, pero es que 7 aguacates no valen 2,000 pesos. Entonces llegó la otra señora, escuchó y dijo, es que usted le está facturando papa. Entonces yo le dije, bueno, sáquelo de la bolsa y ve, aguacate. Y eso valía ya como 12,000 pesos. Eran 10,000. Pero hay algo en el interior que dice, tú eres cristiano, ¿y qué pasa si es algo, una trampa? O si se dan cuenta, oiga señor, venga, a grito entero, le facturé mal. Y yo sabiendo que me llevo 7 aguacates por 2,000 pesos, eso será una vergüenza. Y si yo iba a hacer eso, tenía que quitarme el rótulo de cristiano. Peor aún, pastor de la iglesia de allá, no vayan a esa iglesia. Sí, le roba los aguacates. ¿Ah? El cartel del aguacate Hass. Sí, no tiene sentido. En lo poco, en lo mucho, nada. Eso no era. ¿Ves? El pecado y las cosas bien hechas, las cosas mal hechas nos tienen que doler. Hay que hacer lo correcto delante del Señor. ¿Sabes algo? La gente trivializa a Dios, trivializa el pecado. Sí, porque para ellos Dios es algo trivial también. Entonces, cuando tú normalices el pecado, entonces Dios es algo normal y no es excelso, no es el mismo Dios de la Biblia. El Dios que tú tienes no es el mismo Dios de la Biblia y tienes que tenerlo claro.
¿Y sabes algo? En 2 Samuel 12:14 fue que leíste. Vamos a buscarlo, porque es que hay algo, ahí hubo algo que me pareció espectacular. En el mismo pecado de lo de David. 2 Samuel 12:14. Dice, ese no lo tenía acá. Sin embargo, está diciendo Natán, sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente no morirá el niño que te nació. Y Natán regresó a su casa, no, ese no era. Ciertamente morirá el niño que ha nacido, ciertamente, el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa. ¿Sí? ¿Pero por qué? Dice, porque has dado ocasión para blasfemar el nombre de Dios. Cada vez que nosotros pecamos, estamos dando oportunidad para que la gente se burle del nombre de Dios. Eso realmente es el pecado. Es la oportunidad que tú le estás dando al enemigo para que haga de Dios una burla. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes del pecado. Nunca habremos cometido un pecado pequeño. ¿Y saben por qué? Porque nunca hemos ofendido a un Dios pequeño. Dios es grande y el pecado es grande. Porque la santidad de Dios es grande. Mientras más lamentemos nuestro pecado de manera individual, de manera colectiva, ¿sabes algo? Hay gente que no lamenta el pecado de manera individual, mucho menos lamenta el pecado colectivo. ¿Cuántos de nosotros oramos por el perdón de los pecados de nuestra nación? Muchas veces, claro que alguien dirá, no oro por los míos, sí voy a orar por los de la nación. Y es verdad. Es verdad. Pero Dios nos demanda eso, que debemos orar y arrepentirnos de manera individual y de manera colectiva. Y mayor será el consuelo, mayor será la bienaventuranza. El Salmo 51 del 1 al 4, ya se lo leí, ¿sí? Que habla del dolor de David por el pecado que había cometido con Betsabé. Esa es una manera de un arrepentimiento individual, ¿sí? El Salmo 119, 136 dice, ríos de lágrima vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. ¿Cuántos de nosotros oramos por tanto pecador que hay? Esta mañana veníamos con mi esposa y yo siempre le digo, uy, la cantidad de gente que se va a perder es brutal, pero cantidades. Y esta mañana veníamos ahí entrando nuevamente y en una tiendita allí ya habían tres parroquianos con la mesa llena de cerveza. 9:30 de la mañana y esa mesa llena de cerveza. Esa es la manera en que el mundo vive. Esa es la manera en la que nos damos cuenta que no hay conocimiento de Dios. ¿Sí? Gente que se puede perder. ¿Cuántos oramos por eso? Quiero que también pienses en esto. Y es que el resplandor de la gracia de Dios se contrapone a la negrura de nuestro pecado. La gracia de Dios es tan clara que ni siquiera lo más negro de nuestro pecado la puede opacar. No hay razón para que no te arrepientas. No hay razón para que no lo hagas. El puritano Thomas Watson dijo, hasta que el pecado no te sepa amargo, Cristo no será dulce para ti. Te la repito. Thomas Watson, esto no es invención mía. Hasta que el pecado no te sepa amargo, Cristo no será dulce para ti. El día que verdaderamente el pecado te duela, ese día vas a sentir la gracia y el amor de Dios en tu vida. Para el mundo el duelo, el pecado es regresivo, es retrógrado.
Yo no sé si a ustedes los ven como retrógrados, anticuados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo celebra el pecado, o no lo vemos cuando la celebración de la comunidad, ¿sí? ¿Hay alguno de la comunidad aquí? No. No levante la mano. ¿Por qué no? Cuando la comunidad celebra el pecado, todo el mundo sale bravo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? La gente se dejó lavar el cerebro. No analizan, no piensan. Si aquí viene un homosexual, yo lo respeto su decisión. Yo le respeto lo que él haga, pero eso no implica que yo tenga que ser igual que él. Problema de él, yo le enseñaré lo que la Biblia dice, ¿sí? Y que los homosexuales, los mentirosos y todo lo que dice la Biblia no entrarán en el reino de los cielos. Yo se lo diré. Le guste o no le guste, eso no es mi problema. El problema es de él. Mi problema será no decirle. ¿Sí? Y es eso lo que nos quieren meter. Nuestra función es respetar lo que el otro decida, no compartirlo ni celebrarlo. Yo no tengo por qué ir a celebrar nada de eso, de esos carnavales de Sodoma y Gomorra. Y fuera de eso, los pagan con los impuestos que pagamos nosotros. Pero eso es lo que el mundo quiere. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Estudia tu corazón, revísalo. Y yo te digo, hermano, si hoy no sales con el deseo de un verdadero arrepentimiento, tienes un corazón endurecido y hay que trabajarlo más. Léete el Salmo 51, léelo, porque ese Salmo 51 te va a llevar y te va a guiar, es una guía de oración para un verdadero arrepentimiento. ¿Sabes? Tal vez explorar tu pecado te va a llevar a lo más amargo de tu vida, a lo más doloroso, porque a veces nos cuesta reconocer nuestras fallas, ¿cierto? Pero explorar la misericordia de Dios te llevará a disfrutar las mieles de la gracia. Amén. Vamos a orar para terminar. Se nos acabó el tiempo. Amado Dios, yo te quiero dar gracias por este día, por todo tu amor y tu bondad, por tu misericordia, mi Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que has hablado a nuestros corazones, Dios bendito. Yo te pido, Señor, que en mis hermanos, Señor, haya un corazón arrepentido, un corazón que siente el dolor de pecar, pero también que entienda que hay un sacrificio que Jesús hizo en la cruz, que no fue en vano, y que en ese sacrificio, para todo aquel que cree en Él y que verdaderamente se arrepiente, podrá encontrar la gracia. No hay pecado tan oscuro, Señor, lo sabemos y lo entendemos, que opaque tu gracia, tu amor y tu misericordia, Señor. No hay pecado tan grande que sobrepase tu grandeza, Dios. Te doy gracias, Señor, te damos la honra. Danos un corazón contrito y humillado, Señor. Danos un corazón que reconoce que ha fallado delante de ti. Y danos un corazón, Señor, que también siente la necesidad de llegar delante de ti con dolor y con arrepentimiento por todo lo que hemos hecho mal. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, y guíanos. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén.